Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa en el que, gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Este espacio está dirigido por Juan Ignacio Grande y es presentado por Clara González. Comenzamos el programa de hoy con la primera de nuestras secciones, Historia de la Doctrina Social de la Iglesia, que organiza el profesor Jesús Cogollos. Hoy ha traído de nuevo con él a la profesora Ana Sánchez Sierra. En el programa anterior habíais comentado los antecedentes en Europa durante el pontificado de Pío IX y cómo, al subir al solio pontificio el propio León XIII, había percibido la hostilidad de las fuerzas italianas, situación a la que el nuevo papa había mostrado su deseo de pacificación y de diálogo, no de confrontación. Sin duda, la encíclica que pasaría a la historia de su pontificado fue Rerum Novarum, firmada el 15 de mayo de 1891 como respuesta a la llamada cuestión social. ¿Cómo se gestó su redacción? Buenas tardes, Clara. Pues a principios de la década de los años 90 del siglo pasado, se puede decir que existían como dos líneas de pensamiento, ¿no?, en la Iglesia. Por un lado estaba, como suele suceder, una línea más conservadora que consideraba que la propiedad privada era una categoría absoluta, ¿no? Y esto significaba, pues no preocuparse, digamos, excesivamente de la justicia con la que debía afrontarse el problema de los obreros, la cuestión social. Es decir, para la línea más conservadora de la Iglesia, podríamos decir, pues la cuestión social, las reclamaciones de los obreros, pues en realidad eran una cuestión más de caridad del patrono, ¿no? El patrono pues sabía que debía actuar con la suficiente caridad para ayudarles, ¿no? Esta era la escuela de Angers. Y luego existía otra corriente más, podríamos denominar, más demócrata cristiana, siempre empleando este término con una cierta cautela, ¿no? Porque nos estamos refiriendo a la cuestión social, no política, que tendrá después. Pero entonces en esta corriente pues había iniciado sus ideas Monseñor Ketteler, el obispo de Maguncia, que se había vuelto como muy notorio sus ideas, ¿no?, porque había expresado que los obreros tenían derechos, que había que respetar, que había que consolidar, ¿no? Él tiene varios sermones, por ejemplo, en la peregrinación de Nuestra Señora de los Bosques, en 1869, un discurso que tituló Liberalismo, Socialismo y Catolicismo, del año 71. Bueno, luego estaba el barón von Vogelsang, importante porque en Austria de alguna manera secundaba este mismo planteamiento. En Francia, la Tour de Pen había creado una mini escuela, podríamos decir, con Albert de Mun y otros, ¿no? Y en estas, que en Lieja, en 1890, se celebra un congreso de obras católicas sociales, donde confluyen representantes de ambas escuelas, la conservadora y la más, digamos, democristiana. Antes había nacido ya la Unión de Estudios Sociales de Friburgo, que también es importante reseñarlo, ¿no? Mermillod había ido a Roma a una peregrinación, había estado con el Papa. Bueno, también León Harmel y Albert de Mun habían visitado al Papa, de alguna manera habían intercambiado ideas con él, ¿no? Entonces se siente que la inspiración de la encíclica de la Rerum Novarum pues vino de estos contactos, ¿no?, se puede decir. Sí, ciertamente. Yo creo que la Unión de Friburgo fue muy importante
Y hay un trabajo previo, como comentaba el profesor Jesús Cogollos, de congresos, de intentar dar este pensamiento. Hay que añadir que a Rerum Novarum, una de las que se le hace es que el Papa había tardado mucho, porque el Manifiesto Comunista de Marx es del año 48, ¿no? Pero es que realmente, como ha expresado el profesor Cogollos, hay una riqueza enorme, ¿no? Y hay muchas distancias que la encíclica, el Papa y su magisterio va un poco a poner en orden, ¿no? En la medida, ¿no? Es verdad que la preponderancia la tiene la Unión de Friburgo, y una vez que el Papa proclama la encíclica, ¿no? Ellos están contentos, teóricamente, porque vienen a afirmar que Roma había tomado un poco las tesis, ¿no? Ellos dicen, Roma locuta, lo que nosotros hemos propuesto está ya definido por la autoridad. Y es verdad, como vamos a ver seguidamente, que Roma había tomado partes de las tesis de Friburgo, pero no todo. Es decir, el Papa no quiere ser un hombre de partidos ni de escuelas, sino que realmente hace un discernimiento, el magisterio pontificio, sobre esta cuestión tan controvertida que hemos ido viendo, ¿no? En un contexto histórico tan difíciles. Y los estudios que hay sobre esto, históricos, lo muestran, los borradores, cómo van habiendo cambios. A mí me gustaría destacar, dentro de todos estos nombres, a un Toniolo, que es un sociólogo muy admirado por León XIII, que va a beatificar el Papa Benedicto XVI, y que también tuvo, sobre todo para el tema de las organizaciones y los sindicatos, también va a tener un papel muy importante en Rerum Novarum. Bueno... Sí, al final, es decir, yo creo que podemos concluir que no queda clara la influencia de una determinada escuela, pero evidentemente ese diálogo entre ellas y distintos representantes, como decía Ana, Toniolo es también muy importante en Italia, pues al final generan ese suficiente clima intelectual, ¿no? Doctrinal, que ayuda al Papa y a sus más íntimos colaboradores para sacar el documento, ¿no? ¿Y cuáles son los principales puntos que trata el texto? Bueno, pues lo importante de la Rerum Novarum, lo que realmente, digamos, es de aplicación permanente a partir de entonces en el magisterio de la Iglesia, va muy relacionado con el enfoque que hace de la situación de los obreros, porque esto va a ser una constante, ¿no? Es una nueva forma de mirar la realidad. Quizá eso es lo más característico, lo más importante, lo más paradigmático, más que el contenido en sí, ¿no? Pero evidentemente, creo que lo hablaba Ana en el programa anterior, el Papa en todos sus documentos previos a la Rerum Novarum había enumerado los errores del mal social, ¿no? Que provocaban el mal social, entre ellos el socialismo, que se presentaba como un remedio, ¿no? Bueno, en un supuesto remedio para la cuestión de los obreros. Bueno, precisamente la Rerum Novarum va a ser un documento de continuidad, porque efectivamente vuelve a salir que el socialismo no es ni mucho menos la solución para los obreros, entre otras cosas porque los aliena, ¿no? Los reduce a mera materia, ¿no? Donde la libertad humana queda desprovista. Por tanto, el Papa refuerza, insiste en el derecho de propiedad privada, en el principio de colaboración entre las clases. No es verdad que las distintas capas sociales tengan que enfrentarse entre sí, eso no es cierto, es un axioma falso, introducido por el famoso cientifismo marxista, pero eso no es cierto, ¿no? Las clases están llamadas, siempre clases como capas sociales, podríamos decir, están llamadas a entenderse entre ellos, ¿no? Pero evidentemente refuerza, le dedica un espacio significativo al derecho de los débiles, a la dignidad de los pobres, a las obligaciones de los ricos, lo cual molestaba especialmente en ciertos círculos conservadores europeos, ¿no? A que la justicia se tiene que perfeccionar con la caridad. Esto es muy importante, ¿no? Y que todos los papas lo han dicho después. Y luego una cuestión muy importante, el derecho a que los obreros tengan asociaciones profesionales.
es decir, que puedan asociarse, que es perfectamente lícito conforme al magisterio de la Iglesia, que puedan entablar relaciones con los representantes patronales en organizaciones que defiendan sus intereses. Esto aparece, creo, salvo que me corrija Ana, aparece por primera vez en Rerum Novarum. Correcto. Y ciertamente hay una continuidad, hay que entender Rerum Novarum, por eso estamos dedicándole espacio con todo el magisterio previo, no como si fuera ahí un islote aislado, ¿no? Y de hecho el propio Papa en la propia encíclica reconoce que muchos de los temas que aborda en Rerum Novarum ya los ha tratado incidentalmente antes, ¿vale? Y que ahora lo va a hacer de una manera más clara para orientar la acción, es decir, se hace con un digamos, un espíritu realmente no teórico, analítico, sino realmente de acción, que como los tiempos lo merecían. A mí me gusta mucho cuando dice, como dice Jesús, que centra a los obreros cuando habla de miseria inmerecida, ¿no? Y cuando condena el conflicto y la lucha de clases. Denuncia la usura, claramente, voraz, ¿no?, del capital y la codicia, y critica la solución socialista, que ha sido la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada, como contraria no solo al derecho natural, sino que va a perjudicar a los propios obreros, como luego, además, yo creo que tiene un valor importante Rerum Novarum, porque cuando de esto dice el Papa, no ha habido revolución rusa, es decir, no se ha aplicado, y ya dice, esto va a perjudicar a los propios obreros, ¿no? Y lo analiza, y dice que la propiedad privada es el salario como revestido como con otra cara, ¿no? Y hace una defensa muy, muy interesante de la propiedad privada. Sí, bueno. Sí, la propiedad privada, como me parece que dice, como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la convivencia pacífica, ¿no? Algo así. Hay que tener en cuenta que este punto es importante y se destaca poco, digamos, al analizar la Rerum Novarum. Parece que lo más significativo es que defiende las condiciones de trabajo de los obreros. Sí, efectivamente es así, pero la defensa que hace de la propiedad privada era una manera indirecta de criticar a las tesis marxistas, porque las desacreditaba en el terreno de la práctica, y conectaba con una de las cuestiones claves del liberalismo. Es decir, que el Papa también tendía como un puente para entenderse, para que la Iglesia dialogara con la sociedad de su tiempo, ¿no? Porque al final, desde la época de Napoleón, ¿no, Ana? O sea, realmente el primer imperio francés ya había proclamado la condición casi sagrada de la propiedad privada, ¿no? Esto había salido de la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, pero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también lo habían dicho. Es decir, que de esto sabe Ana mucho más que yo, pero quiero decir que él, lo que sí quiero destacar es que al hacer énfasis en que la propiedad privada de los bienes materiales hay que protegerla, está tendiendo una mano al mundo que le rodea. Era una forma distinta de comunicarse con la sociedad que le rodeaba. Y además el Papa tampoco innova en esto mucho, porque viene un poco de la tradición escolástica de Santo Tomás de Aquino, en el que se diferenciaba entre el derecho y el uso. El uso no sería exigido en justicia, sino por la caridad. Es decir, el título, expresado llanamente, el título, digamos, el derecho a la propiedad privada es absoluto, pero es verdad que se distingue luego qué pasa con el uso, ¿no? Y en este uso, qué pasa con lo superfluo, tampoco da la medida, ¿no? Que esto, y se reconoce que hay una función social de la propiedad. Esto se diferencia, por ejemplo, con el derecho romano. En el derecho romano, el derecho del uso de la propiedad es absoluto, totalmente absoluto. Tienes el derecho a la propiedad, del uso o incluso del mal uso, ¿no? Y aquí sí que se establece esta matiz. Es verdad que el título lo tienes, el derecho a la propiedad lo tienes, pero a ver, hay que plantearse qué pasa con ese uso, es decir, con esa función social que tiene para el bien común la propiedad de los bienes con lo superfluo. Siempre con libertad, es decir, no se impone, no plantea, no se ve en Rerum Novarum ninguna imposición. Pero yo creo que se defiende o digamos, el derecho a la propiedad privada, pero teniendo esta perspectiva social, ¿vale? Porque estamos en un contexto muy complicado. Y luego hay otro aspecto también del tema del sustento familiar del obrero como padre de familia.
En realidad esta encíclica no habla del salario familiar, lo deja en el aire. Será Pío XI el que en 40º año lo meta dentro de la encíclica, ¿no? El Papa lo deja un poco, quizá no era el momento, quizá no había el suficiente poso doctrinal para hacer una declaración expresa. Pero sí que es verdad que el Papa dice que el trabajo tiene una condición necesaria, porque forma parte del plan del designio de Dios sobre el hombre, ¿no? Y por lo tanto la condición de padre de familia va ligada al sustento de los hijos. O sea que sería incompatible, sería incongruente. Pero esta cuestión yo creo que se va a desarrollar después, en los años 30. También es verdad que el capitalismo se va a configurar más como lo conocemos hoy, ya en el periodo de entreguerras. Quizá León XIII no tuvo en este momento, bueno, no estaba la situación tan madura, ¿no? Pero efectivamente, al final lo deja el curso, digamos, necesario del trabajo, hace que el patrono tenga que ser sensible al obrero que contrata, que tiene descendencia. No es lo mismo contratar a un obrero soltero que a un obrero padre de familia de 5 hijos, ¿no? Sí, esta cuestión la deja apuntada. Sí, efectivamente. Y yo creo que además denuncia que el mero contrato libre de las partes, laboral, no hace que eso sea justo, digamos. Es decir, sin entrar en establecer un salario justo, digamos, familiar, sí que afirma que, ojo, porque aunque el obrero frugal, es decir, decida un contrato por poca remuneración, clama la justicia. Es decir, sí que apunta a una justicia distributiva en el salario y viene a decir que el contrato tiene que ser justo, es decir, tiene que tener una medida. Y en este desarrollo doctrinal, ¿cuál es el papel que el Papa otorga al Estado político? Bien, el Papa dice que el Estado debe atender al bien común, especialmente a la justicia distributiva que afirmaba y al bienestar del proletario. No está tampoco el principio de subsidiariedad, pero sí que está apuntado, ¿no? Porque de alguna manera todos en la medida de nuestras posibilidades, pues dice, deben colaborar en el bien común y la autoridad debe de respetar a los individuos y a las familias y no absorberlos. Esto está en Rerum Novarum en el número 26. Entonces, el principio de subsidiariedad es posterior, hasta 40º no lo vamos a encontrar, pero sí que está aquí apuntado esta idea de que el Estado va a tener un papel, pero que siempre también subsidiario, ¿no? Y destaca que es importante recuperar el asociacionismo, las corporaciones de sindicatos para solucionar los conflictos y también para superar el individualismo liberal, ¿no? Se apunta un poco al pasado, a los gremios, de alguna manera casi romántica, pero claro, hacían una función social muy importante que esto se pierde, ¿no? Y que a través del asociacionismo y del corporativismo, que bueno, Jesús conoce este tema muchísimo mejor que yo, pues se intenta paliar el desastre que se está produciendo. Sí, de hecho, a partir de aquí hay una línea social en el catolicismo europeo donde va a intentar de alguna manera trasladar la armonía entre el patrono y el artesano que existía en los gremios ahora a los modernos sindicatos, primero como círculos de obreros donde la beneficencia ocupa un lugar importante, pero no solo, también la formación, también el cuidado de las condiciones de trabajo en la fábrica. Es decir, se va produciendo una permeabilización de las condiciones sociales del sistema liberal, y de eso se generará una red de sindicatos cristianos que no es nada desdeñable. En Bélgica y en Francia, desde luego. En España, por ejemplo, en toda la zona de Castilla, las dos Castillas, Galicia, el Cantábrico, va a ser muy importante hasta la Guerra Civil, ¿no?, de 1936, evidentemente. Y es muy curioso porque en Rerum Novarum, como comentaba Jesús, aparece esta idea en este contexto de las condiciones y de las condiciones incluso higiénicas. Es decir, esto que llamamos hoy de
prevención de riesgos laborales está ya en Rerum Novarum, igual que los seguros sociales, es decir, tantas cosas que yo creo que incluso pudieron pasar desapercibidas. Estos sindicatos o corporaciones, en este contexto, había también un debate, ¿no?, sobre si tenían... Para ir en contra de la lucha de clases se entendía que las corporaciones debían ser tanto de patronos como de obreros. Pero en Rerum Novarum se apunta que pueden ser incluso de clase, es decir, que pueden ser, si hay que, solo de obreros, ¿no? Y esto también había mucho debate entre las diversas corrientes. Y en Rerum Novarum aparece, bueno, incluso pueden ser solo de obreros, que esto también en inicio no estaba tampoco muy claro. Y ya para terminar, ¿por qué fue tan importante esta encíclica? Bueno, pues yo creo que al final se convirtió en un paradigma permanente para el magisterio de la Iglesia, porque la forma de ver la realidad desde la realidad social, política, desde la revelación y la sagrada tradición, pues digamos que esta forma de ver la realidad es lo que ha permanecido, ¿no? Evidentemente la realidad social es cambiante, pero al final el magisterio de la Iglesia interpreta la realidad social desde los principios, desde el depósito de la fe, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que ha mantenido a la Rerum Novarum en adelante, porque de hecho todos los posteriores papas al final van a retomar los principios doctrinales que él menciona o sugiere. O sea que, de hecho, dicen los expertos, lo dice Ana, que está aquí con nosotros hoy, que en realidad es una el magisterio posterior es una actualización de la Rerum Novarum, porque así lo han proclamado los papas, ¿no? Por ejemplo, Pío XI, en 40º año de 1931, pues quiso conmemorar los 40 años de la encíclica, de la Rerum Novarum. En el 61, el entonces beato Juan XXIII, pues lo haría en Mater et Magistra. En el 80º aniversario de la Rerum Novarum, San Pablo VI la conmemoró en 80ª Adveniens, 80ª llegada, en mayo de 1971. Y 10 años después se cumplían los 90, bueno, a San Juan Pablo II le tocó el 90 y el centenario. Pues primero en Laborem Exercens y después en Centésimos Annus. O sea que son documentos que conmemoran y que conmemoran la encíclica y demuestran la continuidad del magisterio a lo largo de todo el siglo, ¿no? Luego el propio Papa León XIV, no es casual, hemos hablado un poquito de las tertulias, pero no es casual el nombre de León, ¿no? Y ya ha anunciado que probablemente trabaje en un documento que de nuevo actualice esta encíclica en la revolución industrial 2.0 que tenemos hoy, ¿no? Hay que tener en cuenta también, esto es importante porque va a salir seguro en el futuro documento de León, que la cuestión social hoy es una cuestión antropológica, ya no es una cuestión, es de Benedicto XVI, ¿no? Y también Francisco en Fratelli Tutti y Laudato Si. O sea, ya no hablamos exclusivamente de condiciones sociales, condiciones de trabajo laborales de los trabajadores, ¿no? Ahora estamos hablando de qué es el hombre. Yo creo que, y ya para concluir, ¿no?, que Rerum Novarum se abre pues una manera de dialogar con el mundo y de dar una respuesta no ya reactiva como hizo el sílabus, sino propositiva, ¿no?, a través de la doctrina social de la Iglesia. Yo considero que la doctrina social de la Iglesia tiene un valor en sí mismo también, desde el punto de vista del pensamiento intelectual. Es el esfuerzo que ha hecho la Iglesia con una larga tradición, con un depósito, como decía Jesús, de la fe, de una riqueza inmensa que puede hacer muchísimo bien. Y yo creo que poner en valor este valor intelectual en sí mismo y también luego en la praxis, porque se hace para mejorar la sociedad, no solo a nivel teórico, pero ambas cosas están unidas, la teoría y la praxis. Y esto a lo largo de toda la historia, y según iremos viendo en otros programas, pues se ve muy claramente en el magisterio. Habrá que estar pendiente de la efeméride de la Rerum Novarum, a ver cómo sigue esta actualización. Muchísimas gracias, Ana Sánchez Sierra y Jesús Cogollos, por esta gran profundización en la encíclica Rerum Novarum. Dejamos a nuestros oyentes reflexionar unos minutos antes de pasar a la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta.
las encontré, solo en ti, Señor, las hallé. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Solo tú tienes palabras de vida. Solo en Jesús la vida encontré. Solo en ti, Señor, la hallé. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Solo tú tienes palabras de vida. Solo en Jesús ayuda encontré. Solo en ti, Señor, la hallé. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Solo tú tienes palabras de vida. Solo en Jesús ayuda encontré. Solo en ti, Señor, la hallé. Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta, un programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Tengo conmigo ahora a Alberto Bárcena, profesor emérito de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo e historiador especialista en Historia Contemporánea, Iglesia Católica y Masonería, que viene hoy a hablarnos de las condenas de León XIII a la masonería. ¿Podría hablarnos de los textos explícitos donde el pontífice hablaba de esto? León XIII, que no es el primero, ni mucho menos, porque la masonería viene siendo condenada ya desde 1738 por Clemente XII, que es el primer papa que condena. El León XIII le dedica mucho espacio a este tema porque, de hecho, tiene varios documentos. Hay 2, 3 encíclicas y una exhortación apostólica del mismo papa, condenando siempre a la masonería con argumentos que son los mismos, más o menos desarrollados. La más completa de todas las condenas, y yo diría de todas las que se han publicado nunca, no solo León XIII, sino en general, se llama Humanum Genus, y es del año 1884, de una claridad meridiana, y además aquí repasa todos los argumentos que la Iglesia ha ido teniendo en cuenta y ha expuesto cada vez que ha condenado a la masonería hasta la fecha, porque la última condena, que lo sepan los oyentes, es del Papa Francisco, del año 2023. Bueno, pues, aunque esa es mucho más resumida, es una declaración de doctrina de la fe, aquí en Humanum Genus nos encontramos toda una batería de argumentos que justifican el por qué esa incompatibilidad equivale a separarse de la Iglesia. El masón está en pecado grave, nos dice la declaración de 1983, firmada por el cardenal Ratzinger, y no puede acercarse a la Santa Comunión. Aquí hay un matiz. Antes estaban, hasta el Código Canónico nuevo, excomulgados, y a partir del 83 lo que están es en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. Es decir, que si quieren reconciliarse tienen que hacer lo que cualquiera que esté en pecado grave. Confesarse, cumplir los requisitos para que les sean perdonado, en este caso, el pecado de pertenencia a la masonería, y a partir de ahí podría volver a la Iglesia. O sea, se ha suavizado o se ha simplificado el trámite para que el masón pueda volver al seno de la Iglesia si quiere.
queda claro que la doble pertenencia es imposible, como han venido sosteniendo y aún lo hacen bastantes masones, con el argumento de que ellos aceptan cualquier religión. No es cierto, pero si quieres que nos centremos en León XIII, yo lo haría en Humanum Genus. ¿Y qué argumentos utiliza León XIII para argumentar esta condena de Humanum Genus y en otros textos que quiera citar? Bueno, tiene primero una introducción vibrante y épica, esta encíclica, porque habla de el humano linaje, por eso se llama así, está dividido en dos bandos diversos y adversos, el de Jesucristo y el de Satanás. Así empieza la encíclica. Cita a San Agustín las dos ciudades, la ciudad de Dios, la del hombre, y acaba diciendo que todos los que militan en el bando de Satanás, viene a decir, tienen en ese momento, 1883, como líderes a los miembros de la secta masónica. O sea que ya empieza diciéndonos que el bando de Satanás, que es el que lucha contra la Iglesia, está liderado por la masonería. Argumentos. Bueno, recógelos de sus antecesores. Por ejemplo, el secreto. Porque ya Clemente XII hablaba de esto y Benedicto XIV. ¿Cómo va a justificarse el secreto que ellos juran guardar en sus tenidas o reuniones cuando es la potestad civil o eclesiástica quien quiere investigar y llama a declarar a alguien que está bajo sospecha del delito que sea o de la conspiración en la que haya podido entrar? No tienen derecho a guardar ese secreto. Y dice la primera encíclica que condena, in eminenti, las cosas buenas buscan siempre la luz. Las malas se ocultan en la oscuridad. O sea, el secreto, por supuesto, no. Y ese juramento de guardar en secreto lo que ellos debaten, por supuesto, es inaceptable. Esos están entre los argumentos primeros. Y luego, ya entre los primeros, y en Humanum Genus queda más desarrollado, están los argumentos de cómo la masonería viene combatiendo a la Iglesia Católica desde que existe. Y aquí podríamos distinguir, porque ya también esto lo hizo luego Ratzinger, que los papas que han condenado, incluyendo a León XIII, establecen por un lado la persecución continua que ha sufrido la Iglesia por parte de la masonería, y luego hay otro nivel, si se quiere, más profundo, que no es simplemente coyuntural, sino que el espíritu o la filosofía masónica está o entra en clarísima contradicción con los principios de la Iglesia Católica. Por tanto, no puede haber una doble pertenencia, no ya por el pasado de persecución continua, sino porque es inconciliable, utilizan esa palabra, la filosofía masónica con la defensa del dogma católico. Ya nos ha dado alguna pista, pero esta encíclica, este texto de León XIII, fue algo nuevo. ¿Había algún precedente de condena a la masonería antes? Todo el siglo XVIII, bueno, ya desde 1738, están condenando una secta que había nacido en 1717, es decir, que bien pronto la Iglesia reacciona, y tenemos documentos de Clemente XII, Benedicto XIV, en 1751, que viene a confirmar la condena de su antecesor, porque, como él mismo explica, se había extendido el rumor de que ya estaba superada esa condena, porque él, el sucesor, no había confirmado la misma, como si fuera necesario que todas las letras apostólicas fueran confirmadas sucesivamente por los sucesores del Papa que las promulgó. Y luego, a partir de ahí, tenemos condenas de todos los papas. Bueno, Pío VI condena, en el siglo XIX tenemos condenas continuas, Pío IX se caracteriza por una batería también de condenas importantes, pero antes de eso y después también. Y llegamos con León XIII, si se quiere, a un apogeo en el sentido de que trata el tema con mucha profundidad, con mucha claridad también, recogiendo todo lo dicho anteriormente. Atención, que estamos hablando de condenas del siglo anterior, del XVIII, y viene a decir el por qué. Por un lado, la filosofía masónica es incompatible, inconciliable, dice él en otra de sus encíclicas, no en Humanum Genus, y también habla de cómo es la actuación de la masonería en política para imponer un conjunto de creencias o de intervenciones políticas anti
católicas, específicamente anticatólicas. Entonces, si quieres te doy algunos ejemplos de lo que dice León XIII. Por ejemplo, dice que la masonería siempre ha trabajado contra el matrimonio porque desde una óptica masónica esto el liberalismo lo va a hacer suyo. Por eso se ha establecido como una sintonía masonería-liberalismo, o mejor dicho, el liberalismo ha encubierto la acción masónica, presentando como algo del régimen liberal lo que son postulados masónicos. El matrimonio queda reducido a unión pasajera, que depende de la voluntad de los contrayentes y que por cualquier motivo que sea se puede disolver. Es decir, se le ha quitado el carácter de unión sagrada. La familia, pues pasa lo mismo. Y luego, aparte del ataque a la familia, ataque a lo sagrado, ataque a la Iglesia, destaca algo muy interesante, que es el ataque a la educación. Porque, si hay tiempo, te hago una cita de la encíclica. Dice textualmente: los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos. Aquí, atención, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de la entraña del naturalismo. Es decir, si preguntan a cualquier católico ¿dónde está el obstáculo principal? Yo creo que aquí León XIII lo ha dejado muy claro. Bueno, que el principal de sus propósitos es destruir hasta los cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo. Repito lo que acabo de leer de la cita de Humanum Genus. Luego, claro, va entrando por apartados en argumentos muy fuertes, donde, por ejemplo, cuando habla de la educación, tiene puesta la mira, dice, la masonería, con suma conspiración de voluntades, en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta tierna edad y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así una generación de ciudadanos tal cual ellos quieren. Por tanto, en punto a educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que, al formar sus corazones, nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Es decir, que la educación ha sido precisamente un tema de combate de la masonería contra la Iglesia y contra los estados que procuraban que la Iglesia conservara la educación, ¿no? Muchos ya lo habían conseguido. Nunca dicen que es para que los jóvenes no tengan ese vínculo religioso, sino porque es la libertad. Han llegado a utilizar argumentos tan absurdos como que en honor a la libertad o respetándola, el joven, llegado a la edad madura, elija la religión, como si fuera posible que la religión se transmitiera de ese modo. Yo puedo elegir el partido político al que me afilio en función a mis principios y a mi formación, pero elegir una religión no es algo que se pueda hacer después de, además a una edad temprana, en plena juventud, según qué. Además, ¿qué han hecho? Se supone que les han formado en todas, de manera que él pueda elegir libremente a la carta la que le gusta. Es un argumento que han utilizado, pero que en realidad equivale a decir que no puedan ser católicos porque desconocen y además no han vivido, no han podido interiorizar esa fe ni en su familia, ni en la escuela, ni en ningún sitio. O sea que se pretende secularizar por completo la sociedad. Ese es el empeño masónico. Y por supuesto, claro, tema capital, la enseñanza, como pasó en España en la Segunda República, con la ley de las congregaciones religiosas, donde la enseñanza, la Iglesia quedaba totalmente excluida del campo de la enseñanza. Es decir, que se repite insistentemente siempre lo mismo. Hacerse con el control de la educación y luego, claro, redefinir
como se dice mucho y muy frecuentemente ahora, la familia, matrimonio y familia. Son las cuestiones clave. Si ellos consiguen controlar a la familia, saben perfectamente que han deshecho una sociedad o la van a reconvertir en algo diferente, porque la familia es el santuario donde se transmiten ideas, tradiciones y creencias. Y si no es en ese ámbito, va a ser muy difícil que alguien haga suya una religión desde la infancia hasta el resto de su vida, porque fuera del ámbito familiar es muy complicado. Así que familia y educación han sido dos campos porque están mirando siempre al futuro y, como dice León XIII, a conseguir lograr una sociedad totalmente privada de su conexión con la Iglesia Católica. Puede parecer algo de antiguo, ¿no? De siglos pasados, pero que no puede estar de más actualidad. ¿Ha habido también condenas posteriores de pontífices del siglo XXI? Claro, es que por supuesto ya en el siglo XX tenemos una condena muy clara, muy contundente, primero de los obispos alemanes, que tuvieron un diálogo propiciado por la propia Santa Sede entre la Conferencia Episcopal Alemana y la Gran Logia de ese país. Detrás estaba también la Gran Logia de Inglaterra. 6 años de diálogo para llegar a emitir un informe, ya muerto Pablo VI, que es cuando se inició este diálogo, a instancias de Juan Pablo II, y el diálogo el informe que se llama la Declaración de los Obispos Alemanes, es de una contundencia terrible, porque sin haber pasado más allá del grado tercero, es decir, de los primeros, ya han detectado ideas totalmente opuestas al cristianismo. Es más, subrayan algo que yo me quedaría con ello del informe de los obispos, que dice que símbolos y palabras parecen tener cuño sacramental, puesto que para ellos imprimen carácter en la persona, son como contrasacramentos. Inmediatamente Doctrina de la Fe en el 80 publica una nueva declaración condenatoria. En el 83 aparece el Código de Derecho Canónico actual, que claro, tiene una peculiaridad, y es que no menciona la palabra masonería como hacía el anterior para castigarlo con pena de excomunión. Entonces, para curarse en salud, Doctrina de la Fe, cuyo cardenal prefecto era Ratzinger en ese momento, publica, coincidiendo con la aparición del Código, una nueva declaración de Doctrina de la Fe, la de 1983, que empieza con las palabras quasitum est, se ha cuestionado. Es decir, ha habido mucha inquietud y curiosidad también por saber si se mantenía la excomunión y la incompatibilidad entre Iglesia y masonería. Y dice el cardenal, o la nota, la declaración de Doctrina de la Fe, no es así. No es que esté ya permitido al católico pertenecer a asociaciones masónicas. Si no se menciona esa palabra, es por un criterio editorial. Queda englobada en categorías más amplias. Allí donde el Código habla de sectas que maquinan o organizaciones que maquinan contra la Iglesia. Está incluida la masonería, no lo digo yo, lo dice Doctrina de la Fe. Y luego la declaración es muy breve porque pretende llegar al mayor número de católicos posible. Es un folio y tiene un párrafo definitivo en el que dice: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Más claro, agua. Y más simple a la hora de entenderlo, no puede ser. Luego, por si acaso, el Observatorio Romano publicó en el 85 un editorial muy extenso, mucho más que la Declaración de Doctrina de la Fe, donde analiza pormenorizadamente todos los motivos que llevaron a esta Sagrada Congregación, hoy dicasterio, a volver a condenar y dejar claro ante los católicos que no puede haber doble pertenencia. Si quieres algo más reciente, en 2023, un papa que la masonería trató de instrumentalizar todo lo posible, siendo así que él fue muy claro en ese tema, Francisco. El 13 de noviembre de 2023, Doctrina de la Fe vuelve a emitir una declaración condenatoria, es decir, hace 2 años,
donde recupera la declaración del 83, recordando que ahí dice el católico, el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. ¿Por qué ocurre esta declaración? Oportunamente, por cierto. Pues porque a Doctrina de la Fe había llegado una solicitud de aclaración por parte de un obispo de Filipinas, el obispo de Dumanguete, que decía que en su diócesis había cada vez un número mayor de católicos masones que se afiliaban a las logias y que qué medidas podía él tomar. Por cierto, lo que también viene a querer saber es si se mantiene rigurosamente esa incompatibilidad. Es curioso que esto recurrentemente se pregunte, incluso dentro de la Iglesia. ¿A qué responde esa realidad? A la continua propaganda masónica de que ellos lo aceptan todo y les da igual que tú seas católico o lo que quieras ser. No es verdad. Pero bueno, por si acaso, en el 23, cuando le responden al obispo filipino, Doctrina de la Fe le dice que se conserva intacta la declaración del 83, por tanto no pueden comulgar, no pueden, están fuera de la comunión eclesiástica, y además va más allá, porque la declaración del 23 insta a los obispos filipinos a redactar una declaración conjunta, un documento de la Conferencia Episcopal, para que llegue a todos los rincones del país. Y además también les propone que inicien una pastoral concreta dirigida a instruir a los fieles en todas las parroquias de Filipinas sobre esa incompatibilidad entre masonería y catolicismo, que es la mejor manera de atajar el problema de que un buen día llegue un obispo como este, el obispo Monseñor Cortés de Dumanguete, de la diócesis de Dumanguete, preguntando qué pasa aquí. ¿Podemos ya aceptarlos? ¿Hay alguna obediencia? Estas cuestiones ya se habían planteado en el siglo XX, pero como siguen con la misma técnica, en el XXI hemos tenido que volver a encontrarnos con un documento aclaratorio en el que dicen sencillamente no, y además me parece oportuno que Doctrina de la Fe en ese momento les diga que lleven a cabo una pastoral y que les invite a redactar un documento conjunto para que vea la nación entera, el pueblo católico de Filipinas, que es toda la Conferencia Episcopal, no un solo obispo el que está diciendo que no es posible acceder a esa doble pertenencia. Muy interesante. Sin duda, invitamos a todos nuestros oyentes a leer toda esta documentación de la que hemos comentado. Y tristemente hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Os dejamos con importantes mensajes, yo creo, para reflexionar antes de entrar en el fin de semana. Gracias a nuestro director Juan Ignacio Grande, a Jesús Cogollos y a Ana Sánchez Sierra, profesores del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala, y también a Alberto Bárcena, que nos ha hablado sobre León XIII y las condenas a la masonería. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado una semana más y acompañado en este viaje. Y gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volver a escucharlo en la web de radiomaria.es en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.